Buenos días, mi nombre es Uri Saray Salazar Martínez, soy alumna de la carrera de licenciado en Química y les presentaré mi proyecto que lleva por nombre Síntesis, Caracterización y Aplicación de materiales nanoestructurados tipo núcleo coraza en fotodetección a bajas concentraciones. Mis asesores, el doctor José Juan Francisco Castillo Rivera y mi coasesor, el doctor José Luis Sánchez García. Este es el contenido de mi presentación que abarca desde la introducción hasta la bibliografía. Bueno, tenemos que los nanomateriales son materiales con propiedades morfológicas más pequeñas que un micrómetro en al menos una dimensión, y su orden se encuentra entre 1 y 100 nanómetros. Estos pueden ser tanto orgánicos, dieléctricos, polímeros o metálicos. Los metálicos, que están basados en metales nobles, a escala nanométrica presentan propiedades únicas totalmente diferentes a los materiales en bulto. Las propiedades ópticas en estos materiales son debido a lo que se conoce como resonancia plasmónica de superficie. Esta resonancia plasmónica de superficie es cuando en los materiales metálicos, los electrones, que son los encargados de conducir la electricidad, a esta escala nanométrica no se pueden mover libremente en toda la superficie, sino más bien solo tienen permitido hacer oscilaciones alrededor de una posición de equilibrio. Cuando uno los excita con energía, que en este caso es con luz, estos electrones responden de una cierta manera, que va a depender de la longitud de onda con la que se vayan a excitar. Por ejemplo, en el caso de este V-bis de la figura 1, que es de nanopartículas de oro, estudios han encontrado que su plasmón de resonancia está alrededor de 520 nanómetros. La respuesta de los electrones antes y después de esta longitud de onda es muy diferente a la que se tiene en el plasmón, y esto se debe a que las longitudes de onda que están lejos del plasmón, los electrones se mueven cada uno por su lado, se encuentran totalmente desordenados, pero hay una longitud de onda, una frecuencia específica en donde todos los electrones se mueven como uno solo, como una nube, y es a eso lo que se conoce como plasmón de resonancia, y es una característica específica para cada material. Y debido a estas características, es por ello por lo que las nanopartículas metálicas se convierten en excelentes alternativas para aplicaciones en áreas como la optoelectrónica, como agentes de contraste en resonancia magnética nuclear, como sustratos en la espectroscopía Raman de superficie mejorada, la SERS, o en la terapia fototérmica. La espectroscopía Raman es una técnica fotónica que es utilizada para obtener información de los modos de vibración que poseen las muestras. Dicha información es como una huella digital única de cada material, por lo que puede ser empleada en la identificación de sustancias. En esta figura se muestra un esquema del funcionamiento del equipo. Su fundamento se basa más que nada en la medición de la luz dispersa inelásticamente por una muestra sobre la cual se hace incidir un haz monocromático. La luz que es dispersada presenta cambios en la longitud de onda respecto a las incidente, que va a depender de la estructura química de la muestra, lo que permite determinar semi-cuantitativamente la cantidad de una sustancia en una muestra de casi cualquier material y detectar vibraciones en moléculas. Cuando se logra potencializar esta señal de Raman es cuando se conduce a la espectroscopía SERS, donde dicha espectroscopía aumenta el realce de las señales Raman en varios órdenes de magnitud cuando la longitud de onda del campo eléctrico incidente coincide con la longitud del plasmón de las nanopartículas. Como antecedente se tiene que los investigadores del grupo de trabajo han desarrollado sistemas para maximizar la eficiencia de los sustratos SERS. Un ejemplo de ellos son los compositos oro-lantánidos, que utilizan aminoácidos como agente de ligando. Estos materiales aprovechan la naturaleza plasmónica de las nanopartículas de oro y las propiedades ácido-base de sus intermediarios para generar los sistemas oro-lantánido. En este proyecto será algo similar, pero en esta ocasión se van a eliminar los intermediarios. Se propone la obtención de materiales híbridos nanoestructurados multifuncionales, en donde estos materiales estarán conformados de un núcleo magnético, el cual estará encapsulado por metales nobles como el oro y la plata, recubiertos por óxido de silicio, así como se muestra en este esquema. Como hipótesis se tiene que estos materiales obtenidos tendrán propiedades superiores a los materiales individuales, en donde también será importante controlar el espesor del recubrimiento de sílice para potencializar las propiedades mencionadas y poder aplicarlos como sustratos SERS. Como justificación se tiene que el uso de nanomateriales está en auge en muchas disciplinas en la actualidad, pero algunos de estos nanomateriales pueden ser contraproducentes, a pesar de que posean propiedades extraordinarias, sobre todo en sistemas biológicos, ya que su biocompatibilidad y afectaciones a largo plazo aún son un tema de debate.
Es por eso debido que se considera que es crucial contar con nanomateriales que sean biocompatibles e inertes y que conserven sus propiedades ópticas. En este trabajo se están aprovechando dichas propiedades, pero el plano futuro es que se puedan emplear estos materiales en aplicaciones como la fototermia. Como objetivo se tiene obtener, caracterizar y optimizar y aplicar sistemas nanoestructurados a base de nanopartículas metálicas como sustratos CERS para la detección de la L-tirosina a muy bajas concentraciones, en un orden de 10 a la menos 7 molar. Como metodología, se tuvo la síntesis de nanopartículas de magnetita que se llevó a cabo por medio de un precursor metálico, que en este caso fue el sulfato de hierro heptahidratado, utilizando un agente precipitante como el hidróxido de sodio. Para la síntesis del sistema 1A, sobre la superficie de la magnetita se llevó a cabo la reducción del ácido cloroáurico por medio del citrato de sodio y la L-tirosina, su estructura que se observa en la figura 5, es uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Es un aminoácido no esencial, ya que su síntesis se produce a partir de la hidroxilación de la fenilalanina. Como todos los aminoácidos, está conformada por un carbono central alfa, unido a un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo, un grupo amino y una cadena lateral compuesta por un grupo fenólico. De los resultados de la caracterización, se tiene en esta figura 6, que muestra la micrografía SEM, el espectro EDS y el espectro UV-Vis de la magnetita. En estudios previos se han observado que la banda de obtusión de la magnetita se encuentra alrededor de 370 nanómetros, lo cual concuerda con el espectro obtenido para nuestro material. Adicionalmente, el análisis químico por EDS confirma la presencia de oxígeno y hierro, que son los componentes de la magnetita. Y hablando de la morfología de esta, se obtuvieron nanopartículas esféricas o cuasisferas que son acorde a lo reportado en la literatura para este tipo de síntesis, y el tamaño osciló entre los 33.5 más menos 15 nanómetros. Como se mencionó en un principio, el plasmón de resonancia de las nanopartículas de oro se encuentra alrededor de los 520 nanómetros. En esta figura se observa el espectro UV-Vis. La presencia de la nanopartícula de oro no se alcanza a distinguir totalmente debido a la baja concentración de este material en el sistema, por lo que el recubrimiento fue muy delgado. Sin embargo, en el espectro EDS se confirma la presencia del oro, además del hierro. En esta etapa de la síntesis, las nanopartículas mantuvieron su morfología de cuasisferas y la mayoría tienen un tamaño aproximado entre 30 y 45 más menos 18 nanómetros. Para el sistema de magnetita oro-sílice, el recubrimiento con sílice ya no permitió mostrar a gran detalle la presencia del oro en el espectro EDS, pero sí de la magnetita. En el espectro UV-Vis se muestra la banda de magnetita predominante en 370 nanómetros y muy ligeramente la de oro en 520. La formación core shell con la sílice mantuvo la morfología de los sistemas anteriores, como cuasisferas,
tenían un tamaño entre 35 y 50 nanómetros, sugiriendo que la capa de sílice que recubrió el sistema fue muy delgada. Adicionalmente, estos sistemas fueron caracterizados por micro-Raman, como se muestran en estos espectros. En primer lugar se tiene la magnetita pura, que posee sus bandas Raman características en 530 y 662 en esta región, así como se muestra. Las bandas restantes, aproximadamente entre 1300 y 1600, pueden ser debidas al cambio de estado de oxidación que sufrió el sistema desde su síntesis hasta el momento de la caracterización. El recubrimiento de la magnetita con oro y sílice ocasionó el recorrimiento de las bandas de la magnetita hacia frecuencias menores, lo cual indica que los modos de vibración se ven afectados, siendo el origen las presencias del oro y el sílice. Para el sistema con plata, el comportamiento es similar. Existe un desplazamiento de las bandas de magnetita pura hacia frecuencias menores en ambos sistemas, y está presente la banda asociada al cambio de oxidación de los sistemas, que es aproximadamente 1300, y con mayor intensidad en el sistema magnetita plata. Para la evaluación de los materiales como sustrato CERS, usando la molécula de L-tirosina como prueba, en esta figura se muestra el espectro micro-Raman de la evaluación de los sistemas, en donde se corrió un blanco de la L-tirosina a diversas concentraciones, observando que la concentración de 10 a la menos 7 de la señal Raman es prácticamente nula en la región de 200 a 2700. La asignación de las bandas para la señal de L-tirosina se hizo tomando en cuenta el espectro de la concentración de 10 a la menos 2. Y basándonos en la literatura, se muestran aquí los grupos que nos interesan y sus modos de vibración en la región que se encuentra. Estos grupos son importantes debido a que, por ejemplo, el grupo amino es particularmente propenso a ligarse a la superficie de los nanomateriales metálicos y por tanto es posible realzar su señal. El resto de los grupos podían interactuar con el recubrimiento de sílice. Al analizar el realce de las señales Raman de la L-tirosina a 10 a la menos 7 molar, se encontró que en el sistema de magnetita, que es esta figura, el realce de la señal de balanceo del metilo, del grupo metilo, que es este, fue del orden 5 por 10 a las 5 veces mayor con respecto a la señal de la L-tirosina sola, como a comparación con este espectro. Y así como también ocurrió un aumento del realce del estiramiento del CH2. En el sistema de la magnetita con oro, que es esta figura, ocurrió el realce del orden de 1.4 por 10 a las 6 veces la señal de las vibraciones de la torsión del grupo amino, la flexión del grupo metilo y el estiramiento del grupo amino, pudiendo encontrar un pequeño solapamiento en la banda de la flexión con respecto al sistema sin el aminoácido. En el sistema de magnetita oro-sílice se presentó un aumento de realce de 2.8 por 10 a la 6 la señal del grupo del estiramiento amino de la L-tirosina. Y usando el sistema de la magnetita plata, la banda de mayor realce son las asociadas a los grupos del estiramiento del CH2, del, del, del grupo metilo y del estiramiento del grupo amino. Y por último, en el sistema de magnetita plata sílice, que es este de acá, de este lado, se tiene que las bandas de mayor realce son las asociadas a los grupos CH2, CH3 y el grupo amino. Como conclusiones, se obtiene que se lograron obtener los materiales nanoestructurados propuestos desde un inicio, con tamaños que oscilan entre los 33.5 más o menos 15 nanómetros para lo que fue el sistema de la magnetita y 30 y 45 nanómetros para el sistema final recubierto con sílice. La morfología de los sistemas que se obtuvo es de cuasisferas, a que es acorde a lo reportado en la literatura para este tipo de síntesis, y la metodología empleada puede aún ser optimizada para obtener materiales con menor tamaño y recubrimientos más uniformes. Los sistemas sintetizados se emplearon como sustrato CERS para el realce de la señal del aminoácido L-tirosina
utilizando una concentración de la L-tirosina de 10 a la menos 7 molar. Los realces que se obtuvieron están en el orden de 10 a las 6 veces mayor la señal de la molécula en ausencia de los nanomateriales, y estos resultados muestran que los sistemas son potencialmente candidatos para ser empleados en la detección de moléculas a muy bajas concentraciones, y que por su composición pueden eventualmente ser aplicadas como materiales multifuncionales, por ejemplo en la fototermia, magnetotermia, entre otros, y adicionalmente, debido a su recubrimiento de sílice, estos pueden ser funcionalizados para hacerlos específicos y pueden ser empleados en el reconocimiento de moléculas específicas. También aquí les presento mi bibliografía y esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.